Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí este sábado de tarde, gozosos, gozándonos del día santo del Señor, que a este tiempo que han cambiado la hora, pues se oscurece el sol más temprano, y por eso pues estamos aquí a esta hora, casi las 4 de la tarde, para tener este estudio. Quiero leer en esta tarde el matinal que lleva por nombre A fin de conocerle, para el 19 de diciembre, que es titulado El día de ajuste de cuentas. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Las Escrituras declaran: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Esto no encierra ni una sombra de duda. El pecado puede ocultarse, negarse e encubrirse del padre, la madre, la esposa, los hijos y los compañeros. Nadie fuera de los actores culpables pueden abrigar la menor sospecha del mal, pero el mal es conocido por las inteligencias celestiales. El Señor vio a Adán y Eva cuando tomaron la fruta del árbol prohibido. Cuando se sintieron culpables, huyeron de su presencia y se ocultaron. Pero Dios los vio. No pudieron ocultar su vergüenza de sus ojos. Cuando Caín mató a su hermano, pensó ocultar su crimen, negando lo que había hecho. Pero el Señor le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Todo pecado que una persona no haya confesado y del que no se haya arrepentido, permanecerá en los libros de registro. No será borrado, no irá de antemano al juicio para ser cancelado por la sangre
expiatoria de Jesús. Los pecados acumulados de cada persona quedarán escritos con absoluta exactitud y la luz penetrante de la ley de Dios iluminará todo secreto de las tinieblas. La condenación de los razonadores de la la condenación de los rechazadores de la misericordia de Dios será proporcional a la luz, las oportunidades y el conocimiento de los derechos de Dios sobre él. El día de ajuste final de cuentas está sobre nosotros. La Biblia presenta la ley de Dios como una norma perfecta para regir la vida y modelar el carácter. El único ejemplo perfecto de obediencia a sus preceptos está en el Hijo de Dios y se nos ordena en seguir sus pasos. El único ejemplo perfecto de obediencia a sus preceptos, los de Dios, está en el Hijo de Dios y se nos ordena seguir en sus pasos. Aquí dice que si nosotros no confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos, esos pecados estarán allí y no serán borrados y nos condenarán. Para estas personas que dicen que Dios, ¿saben por qué Satanás está diciendo en este momento que Dios no oye pecadores? Porque si Satanás le hace creer a un pecador que Dios no lo escucha, ese pecador no va a orar, no se va a arrepentir, no va a confesar sus pecados a Dios, se lo va a ir a confesar a un ser humano y ese ser humano va a interceder por él y esos pecados no van a ser perdonados. Por eso es que Satanás está en este momento insistiendo en que la gente crea que son muy pecadores y que como son muy pecadores no pueden orar a Dios pidiendo perdón por sus pecados porque Dios no los va a escuchar. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener en cuenta que Dios sí escucha las oraciones de los pecadores, sí escucha las oraciones de esos pecadores arrepentidos, que confesamos, que nos unimos a Él para pedir perdón por nuestros pecados. Dios sí está esperando para escuchar y poder librarnos del mal. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente te damos gracias, porque tú nos permites una vez más en esta tarde de tu santo sábado poder abrir tu palabra y estudiarla. Poder gozarnos por lo que tú nos has dejado en tu palabra. Queremos pedir que sea tu Santo Espíritu el que nos guíes, el que nos guíe en esta tarde, que nos limpie de nuestros pecados, que abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para que nosotros podamos ser guía también, para que podamos ser aliento y ayuda a las personas que nos rodean, que lo necesitan. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Un momento, por favor. Ok, nuevamente estamos aquí. En esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Un libro
que nos ha enseñado bastante, un libro que nos ha abierto el entendimiento en cuanto a la misericordia de Dios, en cuanto a cómo Dios, en su sabiduría, cuando Cristo estuvo en la tierra, utilizó el mejor método de enseñanza que existía y que se podía utilizar en ese momento, las parábolas. Las parábolas que aún hoy nos están enseñando a nosotros, nos están abriendo el entendimiento para no caer engañados de las falsas teorías que se están levantando en este momento. Hemos aprendido doctrinas en las parábolas. Hemos visto que las parábolas no fueron invento de Jesús, como dice ese gran pastor famoso que se atrevió a decir que las parábolas eran imperfectas, que eran inventos de Jesús y que no tenían nada de doctrina. Y hemos visto eso, que las parábolas fue el mejor método de enseñanza de Cristo para que las personas entendieran el Evangelio, para que las personas comprendieran el amor de Dios, para que las personas supieran y nosotros sepamos hoy que Dios todavía nos da la oportunidad de, aunque caigamos muchas veces, podemos ir a Él para que nos ayude a vencer esas tentaciones, para que nos ayude a vencer esas caídas, podamos levantarnos fortalecidos nuevamente por medio del Espíritu Santo para poder seguir hacia adelante. Estamos en el capítulo 17. Capítulo 17 se titula Aliento en las dificultades. Yo quiero hacer dos preguntas antes de comenzar a leer este capítulo número 17 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Bienvenida, hermana Astrid. La primera pregunta: ¿nos perderemos por nuestros pecados? O sea, ¿nos perderemos porque pecamos? Esa es la primera pregunta que quiero hacer. La segunda pregunta es, ¿nos perderemos por no arrepentirnos de nuestros pecados? Y ahí es que está el dilema. Y vamos a entender en esta tarde que el hombre no se pierde por pecar, el hombre se pierde por no arrepentirse de sus pecados. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9. Y es curioso que cuando nosotros comenzamos a estudiar este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, nadie había hablado de parábolas. Y ahora hay personas ahí hablando de parábolas y diciendo cosas porque solamente agarran porciones del libro aquí, porciones del libro allá. No. Cuando usted va a estudiar la parábola de Jesús, usted tiene que estudiar la parábola completa y lo que hay escrito en este libro especial completo para poder entender el contexto y el mensaje de la parábola. ¿Ok? Nosotros tenemos el privilegio de poder leer la parábola en la Biblia, pero también tenemos el privilegio de poder buscar en este libro la inspiración de Dios a través de su mensajera y así podemos ampliar el conocimiento de lo que Dios quiere decir en la parábola. Lucas 3, 1 al 9 dice así: En este mismo tiempo estaban allí unos que contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque
que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís. Ya vemos aquí la contestación de la pregunta. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que estaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí estos 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala porque ocupa lugar en la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que cabe a su alrededor y la estercole. Y si da fruto bien, y si no, la cortarás después. Fíjense bien, vamos a buscar aquí. Acuérdense, miren. Juan el Bautista comenzó su ministerio 6 meses antes de que Cristo comenzara su ministerio. Cuando aquí dice, y dijo el viñador, he aquí, estos 3 años he venido a buscar fruto. ¿Qué estaba pasando? Cristo estaba entrando en su último año de ministerio en la tierra. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Si usted le pone los 6 meses que comenzó Juan el Bautista en su ministerio, entonces usted le suma esos 6 meses a los 3 años y medio de Cristo, son 4 años. O sea, que desde que comenzó Juan el Bautista su ministerio hasta el momento que Cristo dice esta parábola, habían pasado 3 años. Los 6 meses de Juan el Bautista y 2 años y medio del ministerio de Cristo. Y quedaba 1 año. Entonces, vamos a ver, quiero que sepan, cuando Cristo está diciendo la parábola, habían pasado 3 años desde el comienzo del ministerio de Juan el Bautista hasta el momento que Cristo dice la parábola. Ahora, dueño de la viña, Dios el Padre. Viña, Israel. Viñador, Jesús. ¿Ok? Vamos a leer para ir explicando lo que quiere decir la parábola. Estamos en la página 167. Dueño de la viña, Dios el Padre. La viña, Israel. El viñador es Jesús. El Padre le dice al Hijo: mira, van 3 años y esta gente no dan fruto. Y el Hijo dice: dame 1 año más. Si no dan fruto, los cortas. ¿Ok? Página 167 del capítulo 17 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Cuando Cristo enseñaba, unía la invitación misericordiosa a la amonestación referente al juicio. Vamos a Lucas 9, 5 y 6. Vamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículos 56. Dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y el libro de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque Cristo no vino a perder vidas, sino a salvarlas. En Lucas. Ahora en Juan 3, 17 y 18, dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Su misión de misericordia en relación con la justicia y el juicio divino
se ilustra en la parábola de la higuera estéril. Espérate un momento. Aquí vemos una doctrina, el juicio investigador, el juicio de Dios. O sea, que en esta parábola ya vemos doctrina. Acuérdense que este pastor decía que las parábolas no se pueden utilizar para doctrina. ¿Ok? Y aquí dice la mensajera del Señor que en la parábola de la higuera estéril, vemos el juicio divino. O sea, que Dios hace un juicio, está haciendo un juicio, doctrina. ¿Ok? Sigue diciendo en la página 167. Cristo había estado amonestando a la gente acerca del advenimiento del reino de Dios y había reprendido severamente su ignorancia e indiferencia. Ellos estaban prontos para leer las señales del cielo que predecían el estado del tiempo, pero no discernían las señales de los tiempos que tan claramente indicaban su misión. O sea que no habían visto, habían venido los sabios de Oriente, había la estrella, los pastores, se había visto la gente sanada, habían visto los muertos resucitados, habían visto todas las maravillas que Cristo había hecho, pero a ellos no les interesaba eso. Ellos estaban más pendientes al tiempo, la naturaleza, esto, lo otro, pero no estaban pendientes a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. ¿Ok? Porque hay gente que dice, olvídate de la ley dominical. Eso no quiero. La gente quiere hablar de la ley dominical y todo eso, pero no quieren hablar de aquí. No. Cristo nos llama a nosotros a estar pendientes a los acontecimientos que nos están rodeando y tener mucho cuidado con el engaño de Satanás. ¿Ok? En cuestión de, ahora mismo, por ejemplo, la cuestión del sábado. Se está levantando un movimiento que está diciendo que sí, que hay que guardar un día de descanso y que está el día de descanso de los judíos y el día de descanso cristiano. Y están llamando el sábado, pero ellos están llamando al sábado cristiano, que es el domingo. Están llamando a que la gente guarde el sábado, pero en domingo, no en el séptimo día, como decíamos anoche. Ellos quieren que la gente guarde el sábado, pero en domingo o en cualquier otro día. Y están llamando algo a la legislatura, ya están llamando, fíjense, que el pueblo ya está pidiendo. Y ya empezó por alguien bien conocido que tiene mucho poder, aunque ya está muerto, pero todavía tiene mucho poder a través de un libro que escribió. ¿Ok? Que está llamando a que el Estados Unidos ponga un día de descanso en la cultura. ¿Okay? Así que tenemos que estar pendientes a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sigue diciendo en la página 167. Pero los hombres estaban tan listos entonces como lo están hoy a sacar la conclusión de que ellos son los favoritos del cielo y que el mensaje de reprobación se dirige a algún otro. Voy a leer esto otra vez. Pero los hombres estaban tan listos entonces como lo están hoy a sacar la conclusión de que ellos son los favoritos del cielo y que el mensaje de reprobación se dirige a algún otro. Si usted está escuchando a alguien por ahí que dice que el mensaje de reprobación es para los pecadores y no para los santos y justos, usted tiene que tener cuidado. ¿Ok? Los oyentes le contaron a Jesús acerca de un suceso que acababa de causar gran excitación. Algunas
de las medidas de Poncio Pilato, el gobernador de Judea, habían ofendido al pueblo. Había habido un tumulto popular en Jerusalén y Pilato había tratado de reprimirlo por la violencia. Ese Pilato, acuérdense, en cierta ocasión, sus soldados habían hasta invadido los recintos del templo y quitando la vida a algunos peregrinos galileos en el mismo acto de degollar sus sacrificios. ¿Ok? Fíjense, Pilato. Acuérdense que estamos hablando acerca de romanos. Es como traerlo en este día. Que venga el gobierno y mande a los soldados a entrar a la iglesia, y como se está guardando el sábado y no están dándole honra al domingo, pues entren a las iglesias y empiecen a acribillar a todo el mundo porque están guardando el sábado. Pilato entró al templo donde no se suponía que entraran ellos, donde no se suponía que el gobierno civil entrara a poner sus reglas, y entró y mató a los que estaban adorando a Dios. Los judíos consideraban la calamidad como un juicio que venía en consecuencia del pecado del que lo sufría, y aquellos que relataron este acto de violencia lo hicieron con secreta satisfacción. O sea que acuérdense esto, los líderes judíos, los fariseos, se creían santos, sin pecado, y que estaban favorecidos y que eran un pueblo especial. Y los galileos, aquellos que fueron muertos por Poncio Pilato, allí eran pecadores y por su pecado habían pagado con la muerte. Eso es lo mismo que están trayendo esta gente hoy, diciendo que ellos son santos y no pecan. Y que la sangre, el sacrificio de Cristo no es para ellos, sino que es para los pecadores. La misma historia se está repitiendo hoy. A su parecer, su propia buena fortuna comprobaba que ellos eran mucho mejores y por lo tanto más favorecidos por Dios que aquellos galileos. Esperaban oír a Jesús palabras de condenación contra aquellos hombres que, a no dudarlo, harto merecían su castigo. Por eso es que esta persona que se dice el tercer Elías, que se pasa condenando a la gente y que dice que él es el profeta y que él es el reemplazo de Elena de White, y condenando y utilizando palabras obscenas, que se cree santo, que no peca, no viene de Dios. Porque eso es lo que creían los judíos, fariseos. ¿Ok? Dice la página 168. Los discípulos de Cristo no se aventuraron a expresar sus ideas hasta que no hubieran oído la opinión de su maestro. Él les había dado lecciones definidas con respecto a juzgar los caracteres de otros hombres y medir la retribución de acuerdo con su juicio finito. Sin embargo, esperaban que Cristo denunciase a esos hombres como más pecadores que los demás. Grande fue su sorpresa al oír la respuesta del Señor. Fíjense, aún los discípulos habían sido influenciados por esta gente. No, nosotros somos santos. Este es el pueblo santo de Dios. Y aquí no se peca. El plan de salvación no es para nosotros. El plan de salvación es para los pecadores, no para los justos. Eso se está enseñando hoy. Eso es lo que decían los fariseos. Eso es lo que creían los discípulos de Cristo. Que aquellos que Pilato había muerto eran pecadores y merecían la muerte. Volviéndose a la multitud, el Salvador dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No os digo entonces,
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas espantosas calamidades tenían por objeto inducirlos a humillar sus corazones y arrepentirse de sus pecados. La tormenta de la venganza se preparaba y estaba a punto de estallar sobre todos los que no habían encontrado un refugio en Cristo. Así que, si usted se cree que no peca, si usted se cree santo, y usted lo que hace es condenar, y usted lo que hace es llamar a las personas con nombres ofensivos, y usted, si la gente le pregunta si usted peca, usted dice, usted no le tiene que importar si yo peco o no. Y si usted dice que Dios no oye a pecadores, usted es como los fariseos, que se creían mejores, pero Cristo dijo que estaban peores. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido de sus pecados. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos y con la multitud, miró hacia el futuro con mirada profética y vio a Jerusalén cercada de ejércitos. Oyó la marcha de los extranjeros que avanzaban contra la ciudad escogida y vio los millares y más millares que perecían en el sitio. O sea, que la parábola que viene ahora de la higuera estéril tiene que ver con la profecía también, porque Cristo está ahora mirando la profecía, lo que iba a ocurrir con Israel. Todavía no hemos leído la parábola. Cristo está viendo el futuro profético. ¿Ok? Muchos de los judíos fueron a semejanza de aquellos galileos, muertos en los atrios del templo en el mismo acto de ofrecer sus sacrificios. Acuérdense, cuando vino Tito, en el año 70, Tito no quería destruir el templo. Tito quería proteger el templo. Pero los soldados estaban tan airados, tenían tanto odio, que a ellos no les importó y ellos tiraron una saeta de fuego hacia el templo y el templo se empezó a quemar. Y estaban allí oficiando, y muchos judíos se fueron a esconder al templo y murieron dentro del templo, fueron asesinados dentro del templo. Las calamidades que habían caído sobre los individuos eran amonestaciones de Dios dirigidas a una nación igualmente culpable. Si no os arrepentiereis, dijo Jesús, todos pereceréis igualmente. Por un corto tiempo, el día de gracia se prolonga para ellos, se prolongaba para ellos. Todavía era tiempo de conocer las cosas que atañían a su paz. Dice ahora la parábola. Acuérdense, Juan el Bautista comenzó 6 meses antes su ministerio, 6 meses antes que Cristo comenzó su ministerio. Desde que Juan el Bautista comenzó su ministerio hasta que Cristo está diciendo la parábola, han pasado 3 años. O sea, que llevaba 3 años el viñador, Juan el Bautista y Jesús, preparando y tratando de que la viña dé fruto. Cuidando la viña, podando la viña, regando la viña, alimentando la viña. Pero la viña lleva 3 años y da el fruto. ¿Ok? Desde el comienzo de Juan el Bautista, su ministerio, hasta que Cristo dice la parábola, van 3 años. ¿Ok? Dice ahora en la página 169. Tenía una higuera plantada en su viña, continuó Jesús, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años, ¿a que vengo a buscar fruto a esta higuera? Y no la hallo. Córtala porque ocupa aún la tierra. ¿Ok? Dueño de la higuera, Dios el Padre. La higuera, Israel,
el viñador de la higuera, Cristo Jesús. Perdone que dije viña, es higuera. Es la higuera estéril. Perdone. O sea que desde el comienzo del ministerio de Juan el Bautista hasta el momento que Cristo dice la parábola, van 3 años del cuidado de la higuera y la higuera no da fruto. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 7. Isaías capítulo 5, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué vino a buscar Cristo a la higuera? El fruto de la justicia, el fruto de la misericordia. ¿Qué encontró? El fruto del odio, el fruto del egoísmo, el fruto de la injusticia, el fruto de la venganza, el fruto de la indiferencia. O sea que la higuera no estaba dando los frutos del espíritu, la higuera estaba dando los frutos de la carne. Y 3 años Cristo trataba, Juan el Bautista y Cristo trataron de que esa higuera diera los frutos del Espíritu. Pero cuando vino el Padre a ver, hizo hacer juicio, se encontró que la higuera está dando los frutos de la carne. Sigue diciendo en la página 169. Los oyentes de Cristo no podían interpretar mal la aplicación de sus palabras. David había cantado acerca de Israel como la viña sacada de Egipto. Isaías había escrito la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. La generación a la cual el Salvador había venido estaba representada por la higuera plantada en la viña del Señor, que se hallaba dentro del círculo de su cuidado y bendición especiales. Isaías 61, 1 al 3. Isaías 61, versículos 1 al 3. Dice así. Esto lo dijo Cristo también. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darle glorias en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Isaías, capítulo 5. Versículos 1 al 3. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 3. Ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uva silvestre. O sea que la viña, la higuera, la viña del Señor, el Señor quería que diera fruto bueno y que estaba dando uvas silvestres. Vamos al libro de Génesis, capítulo 49. Libro de Génesis, capítulo 49. Versículos 22
y versículos 25 y 26. Génesis capítulo 49, versículo 22 y versículos 25 y 26. Versículo 22 de 49 Génesis. Dice, rama fructífera José, rama fructífera junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y por el Omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. 26. Las bendiciones de tu Padre prevalecieron más que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la colina del que fue apartado de entre sus hermanos. Así que vemos que la viña, Dios quería que diera fruto bueno, pero estaba dando fruto malo, fruto de la carne. Estaba dando uvas silvestres en vez de dar uvas buenas. El propósito de Dios hacia su pueblo y las gloriosas posibilidades que se abrían ante ellos habían sido presentadas en estas hermosas palabras. Esperase que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Página 169. La gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor ostentación de piedad que la que hacían los judíos de los primeros tiempos, pero estaba todavía más destituida de las dulces gracias del Espíritu de Dios. Los preciosos frutos del carácter que hicieron tan fragante y hermosa la vida de José no se manifestaron en la nación judía. Cuando Cristo comenzó su ministerio, se encontró con una nación que estaba llena de odio, de envidia, de egoísmo, una nación que se creía que lo merecía todo, así como la Odisea. Cuando Cristo vino a la tierra, se encontró con una nación laodicense, rica, no necesitaban nada según ellos, tenían todo, pero era una nación miserable, desnuda, que no tenía libertad ninguna. Y Cristo trató por 3 años, Juan el Bautista y Cristo trataron por 3 años que el pueblo volviera al arrepentimiento. Juan el Bautista los llamó al arrepentimiento, por tanto da fruto de arrepentimiento. Y cuando Cristo comenzó su ministerio dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Pero el pueblo no quiso dar frutos de arrepentimiento. El pueblo quiso seguir sintiéndose los mejores, santos sin necesidad de arrepentimiento. Por eso estas personas que dicen que los pecadores no pueden ir a donde Dios porque Dios no los escucha, ¿cómo se pueden arrepentir entonces de sus pecados? Si una persona, el Señor, porque el Señor es el que pone arrepentimiento, ¿cómo yo puedo decir que el Señor no quiere que un asesino, que el Señor no quiere que un pastor que comete adulterio no se arrepienta? ¿En dónde puede caber eso? ¿En dónde puede caber que yo pueda decirle a una persona adventista del séptimo día que sabe que el adulterio es malo y planifica el adulterio y comete el adulterio porque lo quiere hacer, y después que comete el adulterio planificado, Dios lo toca, el Espíritu Santo lo llama, se arrepiente? ¿Y cómo yo le puedo decir a esa persona, no, tú no te puedes arrepentir porque ya comiste el pecado a sabiendas y Dios no te va a escuchar? Pero si el que le puso en el corazón que se arrepintiera es Dios, ¿cómo es posible que yo le voy a decir que Dios no lo va a escuchar y que no se puede arrepentir? Es increíble, porque Dios está llamando al arrepentimiento. Dios busca que la persona se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere. Yo no quiero que el impío se perezca ni muera. Yo lo que quiero es que el impío se arrepienta de sus pecados. Y después dice, vuélvete de tus pecados, oh casa de Israel. El contexto me está diciendo que Dios está llamando a la casa de Israel impía. Vuélvete de tus pecados. No, Dios no restituye. Si mi pueblo
se vuelve a mí en oración y me busca de corazón, entonces lo restituiré. ¿Por qué es que Dios nos restituye al pueblo? Porque el pueblo no se arrepiente. No porque Dios no quiera restituir al pueblo. No porque Dios no quiera reconciliar al pueblo. Dios no lo puede hacer porque el pueblo no se arrepiente. Pero Dios quiere que el pueblo vuelva. Dios quiere restituir a su pueblo. Dios quiere reformar. Dios quiere que el pueblo vuelva a ser lo que era antes. Pero el pueblo no quiere. Página 170. Escuchemos esto. Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra. Su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida, su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. ¿A qué nos mandó Dios? ¿A qué mandó Dios al pueblo de Israel? A que fueran luz para que llevaran el ¿qué? El mensaje a las demás naciones. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Empezó a condenar las demás naciones. Empezó a sentirse mejor que las demás naciones. Empezó a decir, no, Dios no lo escucha a ellos, Dios nos escucha a nosotros. Dios no nos escucha a nosotros, a ellos no. Porque ellos son pecadores, nosotros no. Y como nosotros no somos pecadores, Dios a nosotros nos escucha. Eso es lo que decía Israel. Eso es lo que decía Israel. Escuchen, página 170. En la parábola, el viñero no pone objeción a la afirmación de que si el árbol permanecía infructífero debía ser cortado. Pero conoce y comparte los intereses del dueño en cuanto a aquel árbol estéril. Nada podía darle mayor placer que verlo crecer y fructificar. Responde el deseo al deseo del dueño diciendo, déjala aún este año hasta que la escabe y estercole, y si lo hiciere, y si no hiciere fruto, bien, córtala. ¿Qué está diciendo eso? ¿Saben que el último año del ministerio de Cristo, su ministerio fue mayormente hacia la nación? Ese último año del ministerio de Cristo, Cristo se mantuvo dando el último llamado, el último mensaje de llamado al arrepentimiento, el último llamado para que el pueblo reconociera que el Mesías estaba ahí, para que el pueblo reconociera que ellos eran pecadores y que necesitaban arrepentimiento, un año más. Así que nosotros, como pueblo de Dios, no estamos aquí para condenar a nadie. No estamos aquí para creernos santos, que ya no pecamos. No. Nosotros como pueblo de Dios estamos aquí para llamar al arrepentimiento y para nosotros mismos arrepentirnos de nuestros pecados y volver al camino y dar el fruto que Dios quiere que demos. Dice, el viñero no rehúsa trabajar por una planta tan poco promisoria. Está listo a prodigarle más cuidado aún. Hará más favorable su ambiente y le prodigará la máxima atención. Así que Dios no abandona a su pueblo. El pueblo es el que lo abandona a él. Pero Dios no abandona a su pueblo. Dios sigue trabajando con su pueblo. Dios sigue luchando con su pueblo. Dios sigue alimentando a su pueblo, dándole la fortaleza a su pueblo, llamando a su pueblo, oyendo las oraciones de los que claman y los que van arrepentidos, a los que aceptan ese llamado de arrepentimiento. Acuérdate las dos preguntas que hicimos al principio. ¿Nos perdemos por nuestros pecados o nos perdemos porque no nos arrepentimos de nuestros pecados?
Y Cristo dijo, si no te arrepientes de tus pecados, perecerás igualmente que ellos. ¿Y cómo yo me puedo arrepentir de mi pecado? ¿Quién es el que me llama al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me dice, órale a Dios. Pero espérate, Espíritu Santo, Dios no oye pecadores. No, eso lo dice el hombre. Dios sí te oye, órale. No, déjame ir a buscar a Nelson Cuarto Ángel para que ore por mí. No, él es igual pecador que tú. Él no tiene que orar por ti. Tú ora por él. Tú ora tú mismo. Déjame buscar a Víctor Rodríguez que dice que es santo, que no peca. No. Él es un pecador igual que tú. Tú ora. Déjalo que él ore por él. Tú ora por ti. El dueño y el viñero son uno en su interés por la higuera. Así, el padre, el dueño, y el hijo, el viñero, eran uno en su amor por el pueblo escogido. Cristo estaba diciendo a sus oyentes que se les concederían mayores oportunidades. Todo medio que el amor de Dios pudiese idear sería puesto en práctica a fin de que ellos llegaran a ser árboles de justicia que produjeran fruto para la bendición del mundo. ¿Para qué? Para la bendición del mundo. Anoche decíamos, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Se acuerdan del mensaje de anoche? La semana pasada, en la lección de escuela sabática de nuestra iglesia, la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión que Dios nos dio a nosotros como pueblo? Id y educar, enseñar, llevar el evangelio a las naciones, enséñale todo lo que yo he mandado, dale el evangelio, la verdad presente, entonces bautízalos, ayúdame a salvar a las personas. La misión mía, la misión tuya, la misión del pueblo de Dios es ayudar a salvar a las personas. Y aquí dice que debemos dar fruto para bendición del mundo. Página 170 a la 171 seguimos. Dice, Jesús no habló en la parábola acerca del resultado de la obra del viñero. Su parábola terminó en ese punto. El desenlace dependía de la generación que había oído sus palabras. A los hombres de esa generación se les dijo la solemne amonestación, si no, la cortarás después. O sea, ¿qué hizo Cristo? Mira, déjame un año más, hasta el año 31. Déjame trabajar hasta el año 31. Porque el ministerio de Cristo terminó aquí en la tierra, ¿en qué año? En el año 31. ¿Cuándo fue cortada la higuera? ¿Cuándo fue cortada la nación de Israel como pueblo de Dios? En el año 34. Acuérdense, los 70 años, las 70 semanas destinadas para el pueblo de Israel, terminaba en el año 34. ¿Ok? Terminaba en el año 34. El ministerio de Cristo estuvo trabajando por la higuera 4 años. Juan el Bautista y Cristo, 4 años trabajando por la higuera para que diera fruto. No dieron fruto y Cristo dijo, déjame 3 años sin dar fruto, y Cristo dice, déjame un año más, y al final del año, en el año 31, no dan fruto, tú la cortarás después. Fíjense lo que dice aquí. De ellos dependía que las palabras irrevocables fueran pronunciadas. El día de la ira estaba cercano, año 34. ¿Cuál era el día de la ira para el pueblo de Israel como nación? El año 34. ¿Por qué era el día de la ira? Porque si no dieron frutos dignos de arrepentimiento, si no aceptaban a Cristo como Mesías, como nación, en el año 34 rechazaron completamente el llamado del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando pelearon a Esteban. En ese año, para la nación Israel. Como nación.
Para la nación de Israel como nación, para el pueblo de Dios de Israel, judío, como lo queramos llamar como nación, llegó la ira de Dios. ¿En qué año? En el año 34. Acuérdense que el año 70 fue el resultado del año 34. El año 70 fue el resultado del año 34. Con las calamidades que ya habían caído sobre Israel, el dueño de la viña los había amonestado misericordiosamente acerca de la destrucción del árbol infructífero. El año 34 es cortado. La nación, como pueblo de Dios, en el año 34 es cortado. Ya no son más pueblo de Dios. Ahora es individual. Pero fueron destruidos el templo y Jerusalén fue destruido en el año 70. En el año 31 termina el ministerio de Cristo en la tierra, tratando de que la higuera dé buen fruto. La higuera en el año 31 no da buen fruto. ¿Por qué? Porque mató a Cristo esa higuera. Esa higuera mata a Cristo. Y Cristo dice, mira, la puedes cortar. Ya yo hice lo mío, ahora la puedes cortar más tarde. Pero Dios dice, no, faltan 3 años y medio todavía. Vamos a darle 3 años y medio más. 490 años tenían que cumplirse. Entonces, en el año 34 ya se acabó. Ya no es cortado como nación, como pueblo de Dios. Cortado. Y ese cortado como pueblo de Dios dio como resultado que en el año 70 fueron destruidos por Roma. Página 171 sigue diciendo. La amonestación resuena a través del tiempo hasta esta generación. Eres tú, oh corazón descuidado, un árbol infructífero en la viña del Señor. Ahora es individual. En aquel tiempo era nacional, ahora es individual. Ahora soy yo, un árbol que no da fruto dentro de la iglesia adventista, movimiento de reforma. Soy yo un árbol que no da fruto dentro del pueblo de Dios, iglesia adventista del séptimo día, iglesia adventista, movimiento de reforma, ministerio independiente que se creen santos. Porque fíjense bien, usted se va a encontrar en todos esos ministerios independientes que son mejores que todo el mundo. ¿Sí? Busque bien. En todos esos ministerios independientes ellos son los mejores. Ellos son los que están haciendo la obra de verdad. Dame tu dinero que aquí sí se está haciendo la obra. Allá no, aquí sí se está haciendo la obra. Ellos se creen los mejores. Y cuando esos ministerios independientes, no, nosotros somos los mejores, que estamos haciendo la obra de Dios de verdad, tenga cuidado. Porque puede ser como la higuera estéril, que se cree que está dando buen fruto y lo que está dando es fruto perverso. Se dirán respecto a ti antes de mucho las palabras de juicio. ¿Por cuánto tiempo ha recibido sus dones? ¿Por cuánto tiempo ha velado y esperado él una retribución de amor? Plantado en su viña bajo el cuidado especial del jardinero. ¿Qué privilegios son los tuyos? Cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tiempo del mensaje del evangelio. Has tomado el nombre de Cristo. En lo exterior eres un miembro de la iglesia, que es su cuerpo. Y sin embargo, eres consciente de que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón de amor. La corriente de su vida no fluye a través de ti. Las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu, no se ven en tu vida. El árbol infructífero recibe la lluvia, la luz del sol y el cuidado del jardinero. Obtiene alimento de la tierra, pero sus ramas improductivas solamente oscurecen el terreno, de manera que las plantas fructíferas no pueden crecer bajo su sombra. Así los dones de Dios que te fueron prodigados no reportan bendición para el mundo. Estás despojando a otros de los privilegios que, si no fueran por ti, serían suyos. No, Dios no oye pecadores. No. La bendición es orar.
La bendición para el pecador es tener la esperanza de que si se postra arrepentido en oración, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, escucha esa oración. Esa es la esperanza del pecador. Esa es la esperanza del pastor que comete adulterio. Esa es la esperanza del anciano que roba, del tesorero que miente. Esa es la esperanza del pastor que mata. Que no importa el pecado que se haya cometido, si se acepta el llamado del arrepentimiento del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad que está constantemente llamando al pecador al arrepentimiento, si se acepta ese llamado y uno se postra ante el Padre, ante el trono de la gracia, en el nombre de Cristo Jesús, el Padre escucha esa oración, nos da el arrepentimiento, nos da el perdón y nos puede dar el poder para vencer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Satanás no quiere que eso se ocurra, porque Satanás no quiere que tú y yo recibamos el perdón por nuestro pecado. Satanás quiere que nosotros no aceptemos el llamado al arrepentimiento, porque Satanás quiere que tú y yo perezcamos. En el libro de Oseas, capítulo 11. Libro de Oseas, capítulo 11, versículos 7 al 9, dice así. Oseas, capítulo 11, versículos 7 al 9. Entre tanto, mi pueblo está inclinado a rebelarse contra mí, aunque ellos invocan al Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecerle. 8. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo yo podré hacerte como Atma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Qué es lo que quiere Dios? No destruir. Dios quiere ¿qué? ¿Qué es lo que dice Dios aquí? Que el pueblo vuelva a Él para restituirlo. El llamado de Dios es que el pueblo se arrepienta. El llamado de Dios es que la iglesia se arrepienta para que Dios pueda restituir al pueblo. Ese es el llamado de Dios, pero el pueblo no quiere ser restituido porque el pueblo no se arrepiente. Por eso es que el pueblo no es restituido, porque el pueblo no se arrepiente. Sigue diciendo en la página 71, entrando a la página 171, entrando a la 172. ¿Comprendes, aunque sea solo oscuramente, que eres un estorbo en el terreno? Sin embargo, en su gran misericordia, Dios no te ha cortado, no te considera con frialdad, no se vuelve con indiferencia ni te abandona a la destrucción. Al mirar sobre ti, clama como clamó hace tantos siglos. En el libro de Oseas, capítulo 11, versículos 7 a 9. ¿Cuál es el clamor de Dios? No te abandonaré. Yo quiero traerte. Yo no te quiero cortar. Yo lo que quiero es que te arrepientas y vuelvas a mí. Ese es el llamado de Dios. Sigue diciendo, el piadoso Salvador dice con respecto de ti, déjalo este año hasta que yo escabe alrededor de él y lo cultive. Yo no voy un año más. Que entonces quiere decir que no, mira. Todavía hay esperanza, todavía hay gracia. ¿Cuándo se va a cerrar la gracia? No sé. Pero el movimiento de la ley dominical está en todo su apogeo en este país.
A mí no me interesa el movimiento de la ley dominical en Europa. A mí no me interesa el movimiento de la ley dominical en México. A mí no me interesa el movimiento de la ley dominical en Canadá. A mí no me interesa en España, en Israel, en Francia. No. Donde nosotros tenemos que estar pendientes en el movimiento de la ley dominical es en Estados Unidos. Y aquí está un movimiento bien fuerte. Bien fuerte. Y hay un libro por ahí que está engañando a mucha gente. Y no nos estamos dando cuenta. Y ahora están todos los adventistas comprando ese libro. Porque ese muchacho dijo que había que guardar el sábado. Él dijo que había que guardar un sábado y el de él era el domingo. Hay que tener cuidado. Leamos bien las cosas, tengamos mucho cuidado. Porque para yo conocer del sábado, yo tengo que ir a la Biblia y al espíritu de profecía. Yo no tengo que ir a libros del mundo a conocer del sábado. Porque los principios del sábado son bíblicos, no son del mundo, no son del gobierno, no son del estado civil. Los principios del sábado están en la Biblia. Y para yo querer guardar el sábado, yo tengo que ir a la Biblia. Yo no tengo que ir al mundo a buscar conocimiento acerca del sábado. El conocimiento acerca del sábado está en la Biblia y apoyado por el espíritu de profecía. Página 172. ¿Con qué incansable amor Cristo ministró a Israel durante el periodo adicional de gracia, un año más? Sobre la cruz él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro llamado más. Después de su ascensión, el evangelio fue predicado primero en Jerusalén. Allí fue derramado el Espíritu Santo. Allí la primera iglesia evangélica reveló el poder del Salvador resucitado. Isaías 5:4. Isaías 5:4. Espérense. No, perdón, Isaías 27:1-3. Vamos a Isaías 27:1-3. Déjame ver. Vamos a leer Isaías 5:4. Isaías 5:4. Vamos a leerlo primeramente, perdón. Isaías 5:4 dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que ya yo no haya hecho en ella? Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Isaías 27:1-3. Ahora sí. Isaías 27:1-3. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande, al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantadle a ella la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regalé, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? La guardó, pero fíjese, allí fue derramado el Espíritu Santo, allí fue la primera iglesia evangélica, reveló el poder del Salvador resucitado. Allí Esteban, su rostro como el rostro de un ángel, presentó su testimonio y le puso su vida. Todo lo que los cielos mismos podían conceder, lo concedieron. Hasta la muerte de Esteban. El trabajo incansable de Dios por su pueblo hasta la muerte de Esteban. El trabajo cansable de Dios por su pueblo hoy es hasta que Él diga consumado es. Pero nosotros tenemos que estar preparados como pueblo adventista del séptimo día, movimiento de reforma. Tenemos que estar preparados para cuando tengamos que tomar la decisión en la ley dominical. Cuando se imponga esa ley dominical nacional, que nos quieran obligar
a trabajar el sábado y a guardar el domingo como día santo, ese es el momento en que tú y yo tenemos que tomar una decisión. En ese momento es que vamos a ser sellados para Dios o la marca de la bestia. ¿Cuándo nos tenemos que preparar? Dejemos de estar escuchando sandeces. Dejemos de estar, no, que ahora es la Navidad y ahora la gente está dispuesta a escuchar el mensaje. Pues vamos a hacer un concierto, un programa musical de Navidad. No. En este momento es que debemos estar predicando el mensaje de los 3 ángeles. En este momento es que debemos estar predicando que la ley dominical está a punto y que tenemos que prepararnos para tomar la decisión correcta. Porque el mundo es el que está celebrando el nacimiento de Cristo en la Navidad. El mundo, eso es mundano. Porque el que nació el 25 de diciembre, ¿quién fue? Un Dios pagano. Cristo no nació en Navidad, el 25 de diciembre, que eso es mundano, pagano. Nosotros como pueblo de Dios no debemos estar celebrando eso. Ahora los pastores están, sí, no hay ningún problema. Ahora es que el mundo está dispuesto a recibir el mensaje. Lo mismo dicen en Semana Santa, lo mismo dicen aquí y allá, y no se predica nada. Así su cuidado y trabajo por ti no son disminuidos, sino son aumentados. Mira, Nelson, cuánto ángel, deja de estar engañando a la gente, te va a caer un castigo bien grande si sigues blasfemando el nombre de Dios. Dios está aguantando porque tiene misericordia, pero la misericordia de Dios se acaba, y si tú sigues blasfemando el nombre de Dios como lo estás haciendo, utilizando esos adjetivos contra el Dios de la Biblia, el Dios misericordioso, el Dios de amor, te va a caer algo bien grande, Nelson, cuarto ángel. Víctor Rodríguez, dejen de estar engañando a la gente, les va a caer algo bien grande, porque ustedes están yéndose en contra de lo que dice la mensajera del Señor. Página 172, y con esto terminamos. Si hicieres fruto bien, y si no, la cortarás después. El corazón que no responde a los agentes divinos llega a endurecerse hasta que no es más susceptible a la influencia del Espíritu Santo. Es entonces cuando se pronuncia la palabra, córtala, porque ocupará aún la tierra. ¿Qué es lo que dice aquí? Que cuando rechazamos el llamado al arrepentimiento del Espíritu Santo, entonces seremos cortados, entonces nos perderemos. Entonces, yo no me pierdo por mis pecados, yo me pierdo por si no me arrepiento de mis pecados y los abandono. Por eso es que yo me pierdo. Oseas, capítulo 14, versículos 1 al 8. Y con esto vamos a terminar en esta tarde. Oseas, capítulo 14, versículos 1 al 8. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acéptanos con gracia, y daremos becerros de nuestros labios. Fíjense, la restitución del pueblo de Dios. Dios, que eso es lo que está buscando. Esos que están diciendo, no, que cuando Dios rechaza una iglesia no la vuelve a recibir. No. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice, vuelve, oh Israel, a Jehová. El llamado de Dios es, vuelve a Jehová. No nos librará Asiria, nos montaremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, vosotros sois vuestros dioses, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia, en Jehová. 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Vamos viendo? No, en esos cuantos años dice que no, que Dios no va a restituir al pueblo. Aquí dice lo contrario.
Aquí dice que la ira de Dios, si el pueblo se vuelve, la ira de Dios se va a apartar de ellos. 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y su fragancia como el Líbano. 7. Volverán y se sentarán bajo la sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como ciprés verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes tropezarán en ellos. ¿Cuál es el llamado de Dios? El llamado de Dios es que el pueblo se arrepienta. Dios quiere restituir al pueblo. Dios quiere recibir nuevamente a la iglesia. El llamado de Dios es vuélvete a mí. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y por qué es que el pueblo no es restituido? ¿Por qué es que Dios no reconcilia al pueblo? Porque el pueblo no quiere arrepentirse. Esperamos que en esta tarde nosotros podamos entender el llamado de Dios al arrepentimiento. Podamos entender que Dios nos ama tanto que lo único que Él desea es que nosotros nos volvamos a Él nuevamente. Ese es mi deseo y mi oración en esta tarde. Darling, vamos, ven acá para orar, por favor. Vamos a tener una palabra de oración en este momento y vamos a aprovechar para despedir el sábado aquí en donde vivimos. Darling, vamos a despedir el sábado, ¿eh? Bueno. Vamos a orar. Estoy esperando a ver si bien. Vamos a ver si podemos reconciliarnos con Dios. Que Dios nos ayude a reconciliarnos con Él en esta tarde, porque Dios lo que nos llama es al arrepentimiento y la reconciliación. Aquí tenemos los gatitos con hambre, están esperando la comida. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Te seguimos dando gracias porque en ella encontramos la esperanza. En ella encontramos tu misericordia. En ella encontramos el medio por el cual tu pueblo puede volverse a ti si escucha tu llamado al arrepentimiento por sus pecados. El enemigo no quiere eso. El enemigo lo que quiere es que la gente no quiera ir a ti. Que la gente no tenga el deseo ni el interés de ir a ti para poder recibir el perdón. Por eso has dejado en tu palabra y nos has dejado a nosotros como pueblo para que llevemos este mensaje a un mundo que lo necesita. Perdónanos si hemos sido una higuera sin fruto. Que podamos aceptar ese alimento, que podamos recibir ese alimento y ser fructíferos para que seamos y demos frutos de bendición para el mundo. Gracias por este sábado. Perdona nuestros pecados si te ofendimos en este día. Y que anhelemos que venga el siguiente sábado para volver a encontrarnos contigo. Que nos preparemos desde ahora para estar a tiempo, para estar contigo nuevamente un sábado más. Pero también deseamos que tú vengas pronto para que podamos estar contigo por la eternidad. Bendícenos al comenzar esta semana. Gracias te damos por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hermanos, buenas tardes, buenas noches, feliz semana a aquellos que están viendo el video ahora, aquellos que lo verán después, también feliz semana tarde. Que el Señor los acompañe y acuérdate, estamos en tiempo de estar obrando como el mundo. Estamos en tiempo de reconciliarnos con Dios, de buscar de Dios, de amar a Dios. Que el Señor los acompañe y nos veremos muy pronto. Que pasen una buena semana. Y recuerda, hijo, vuelve al hogar.